Feliz día, Escampola. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta excelente experiencia de aprendizaje. ¿Cómo están por tu casa? ¿Cómo están tus hijos, tu esposo? Adelante. Buenos días, Adrián. Todo bien, gracias a Dios. Encantada de estar en este espacio, además privilegiada de compartirlo contigo. Creo que son partes de los sueños que se me han ido haciendo realidad. Tú decías hace rato que tienes un grupo de fans, y bueno, yo formo parte de esos fans, de esas fans que de alguna manera honran y siguen de cerca tu trabajo dedicado, tu trabajo profesional, pues muy dedicado con las personas que están cerca de ti. Entonces, bueno, de verdad que agradecida por ese espacio que me abres para compartir contigo y con esta comunidad de facilitadores que ya están en la práctica y también facilitadores potenciales bueno, que están ávidos de seguirse alimentando y de seguir aprendiendo y de seguir creciendo en estos temas que todos los días nos presenta más retos, ¿no? Sobre todo por la situación en la que hoy estamos, que a nivel no solamente de mi país, sino a nivel de muchos países, a nivel mundial, nos está haciendo un llamado a un cambio de paradigma, nos está haciendo un llamado a que parece que algunas cosas empiezan a cambiar, y bueno, el mundo educativo siempre está moviéndose, ¿no? Siempre hay algo que enseñar, siempre hay necesidades. Dime algo, déjame preguntarte porque dijiste algo que me interesó muchísimo. Hablaste de reto o desafío. Bueno, realmente hay muchas situaciones en las que tenemos retos y tenemos desafíos, ¿no? De hecho, yo pensaba cuántos desafíos y sí, porque muchas veces en el mundo de la virtualidad, por ejemplo, hoy, el tema de la presencialidad versus la virtualidad, hay una cantidad de desafíos que se nos proponen a cada una de las personas que ya veníamos haciendo las cosas de una manera, ¿no? Y bueno, eso implica ponernos nosotros metas personales como facilitadores que nos reten, que nos pongan en situación de salir de la zona de confort, que probablemente pudiéramos estar en algún momento y bueno, empezar un proceso creativo, un proceso de reinvención, de desaprender para reaprender o de incorporar nuevas ideas, nuevos conocimientos, desarrollar nuevas destrezas, sobre todo las destrezas y las competencias digitales, que en este momento están siendo un boom y que no nos están llegando poquitas, ¿no? Nos están llegando de muchas. Entonces, fíjate que a mí, como sabes, me encanta distinguir la palabra reto como algo que vemos de lo que nos pasó. O sea, los retos provienen de nuestro pasado, los desafíos provienen de nuestro futuro. Incluso estoy revisando con la Real Academia Española las raíces etimológicas de ambas palabras para buscar distinguir esas dos palabras, porque para mí, aunque aparecen como sinónimos en un aspecto, para mí no lo son. Para mí el reto yo lo veo como que algo que yo estoy venciendo de lo que me pasó antes, mientras que los desafíos es lo que se me presenta enfrente. Hoy, las estrategias de aprendizaje que se utilizan para la virtualidad parecen haber sido exportadas de las experiencias de aprendizaje presenciales directamente sobre la virtualidad y están produciendo un daño en la gente porque eso no produce educación. Eso lo que produce es el caos. De hecho, lo hemos visto con nuestros niños que están recibiendo y que clases por vías virtuales, y la verdad es que los están abrumando de la enorme cantidad de tareas y son pocos los docentes que se han ocupado de formarse para trabajar virtualmente. Por eso esta conversación para mí tiene mucho poder. Cuéntame cómo
es la migración de las estrategias de aprendizaje presencial a las estrategias de aprendizaje en la virtualidad. Bueno, fíjate que eso que tú estás diciendo es bien importante, ¿no? Porque no necesariamente nos van a funcionar las mismas estrategias que hemos ideado en la presencialidad en la virtualidad. Tanto es así que encontramos que hay muchos cursos o muchas actividades que se venían haciendo en la presencialidad y las queremos hacer exactamente iguales en la virtualidad. Ciertamente, aunque estamos hablando que en la presencialidad tenemos ambientes, generamos ambientes de aprendizajes, y en la virtualidad también generamos ambientes de aprendizaje, estamos, como decir, en plataformas, en este caso en la plataforma virtual y en el caso de la presencialidad, estamos en ambientes distintos, ¿no? Ciertamente hay algunos aspectos importantes a considerar en ese tema del cambio de la presencialidad a la virtualidad. Por supuesto, las estrategias de enseñanza que seleccionamos tendrían que pasar, o en este caso tendrían que considerar algunos elementos importantes. Por ejemplo, no es igual que en la virtualidad nosotros planteemos una formación que tenga modalidad síncrona y que tenga modalidad asíncrona. Es decir, pudiéramos plantear actividades en las que, como en este caso estamos haciendo en este momento, tenemos la posibilidad de una videoconferencia donde nos encontramos en el mismo momento todos y podemos hacer algún tipo de interacción. Y ahí podríamos estar frente a la presencia de una actividad síncrona que nos permite una serie de estrategias, de plantear una serie de estrategias. Sin embargo, muchas veces, dependiendo de la actividad formativa que planteemos, no basta el tener solo actividades en el momento síncrono, sino que después este socio de aprendizaje se pueda quedar con unas actividades asíncronas que le permitan terminar de darle un poco de forma al proceso que probablemente no se acaba en la actividad síncrona. Entonces, creo que es bien importante que los facilitadores, en este caso lo que tú estás planteando, allí es donde entra el tema del diseño instruccional a favorecernos y a darnos una serie de herramientas valiosas a los facilitadores, porque nos permiten planear, nos permite estructurar, nos permite articular una serie de elementos que debemos considerar para que nuestra experiencia de aprendizaje virtual sea exitosa y logre desarrollar las competencias, o en este caso logre desarrollar lo que nosotros queremos, que de alguna manera alcance el aprendiz, el socio de aprendizaje, o en este caso la audiencia. Entonces, sí es bien importante considerar, cuando estamos pasando de la presencialidad a la virtualidad, el número de personas con las que vamos a trabajar, algunas características de esa audiencia, la duración de la experiencia de aprendizaje es bien importante, porque como bien nos cuenta y de alguna manera nos ha enseñado Adrián, es importante tomar en cuenta unos tiempos, unas actividades que tengan distintos niveles de interacción para un poco también responder a las características de esa audiencia, permitirle espacios al visual, al auditivo, al kinestésico. Es decir, hay una serie de elementos que, aunque en la presencialidad también se piensan, en la virtualidad, por supuesto, tenemos que considerarlas incorporando herramientas tecnológicas e incorporando otro tipo de, bueno, porque como bien nos decía Luis, ¿qué se llama, Adrián? El que llegó primerito, Luis Gerardo. Sí, Luis Gerardo, de Guanajuato. Muy bien, estando en la presencialidad, bueno, tú puedes echar mano, ahí tienes la pizarra, ahí tienes de repente algunos elementos que en la presencialidad nos pueden funcionar, pero en la virtualidad pues tenemos el reto de ir incorporando herramientas tecnológicas que probablemente no tenemos
a lo mejor todas las competencias desarrolladas para ello. Entonces es bien importante, por eso el tema de que algunas estrategias que tenemos en la presencialidad no necesariamente no funcionan en la virtualidad, y también el tema del seguimiento. Hay cosas que tienen que estar muy claras, las instrucciones que se dan. Hay 3 momentos importantísimos a considerar cuando hablamos en los espacios virtuales, que es el antes, el durante y el después. Si yo planteo alguna actividad síncrona, por supuesto hay un antes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, para esta experiencia, hay una serie de actividades y una serie de tareas que nosotros tuvimos que abordar en el antes. Pero estando en el durante, hay una mediación, hay un inicio, un desarrollo, un cierre y unos procesos a considerar. Y por supuesto, cada uno de ellos hay que tomar en cuenta que hay estrategias y herramientas para ir llevando con fluidez, ¿verdad? Esa mediación que estamos planteando de aprendizaje. Por favor, les pido, por favor, los quienes tienen la cámara encendida y aquellos que no la tienen, yo me voy a imaginar cómo están. Por favor, unan los dedos de la mano derecha, unan con los dedos de la mano izquierda. Unan los dedos de la mano derecha con los dedos de la mano izquierda y sientan el contacto de las yemas de los dedos. Sientan el contacto de las yemas de sus dedos. Muy bien, ahora presionen. Y ahora cierren las manos de esta manera. Muy bien. Y ahora halen. Muy bien. Ahí vamos. La cosa se va a poner buena. Gracias por hacer el ejercicio. Fíjate, a mí me angustia ver que, si bien es cierto, antes mucha gente daba programas presenciales sin diseño instruccional alguno y por lo tanto causaban una alteración en el mensaje que nosotros queremos dar como educadores, y es que el aprendizaje necesita estructura. O sea, está bien, tú puedes ser muy creativo, puedes ser extremadamente recursivo, pero si tú no le das estructura, por lo menos gran parte de tu audiencia no va a aprender. Y no va a aprender porque tú lo estás obstaculizando. La ausencia de diseño instruccional obstaculiza el aprendizaje. Y el diseño instruccional, además, tiene que ser realizado con conocimiento. O sea, no existe. De hecho, algunas de las personas que están conectadas aquí estudiaron la carrera de educación. Y el área de diseño instruccional, ustedes saben bien, en la carrera de educación no se profundiza. Normalmente las personas que adquieren, al igual que Campola, la herramienta de diseño instruccional la estudiaron como una especialidad o una maestría o parte de un doctorado, como es el caso de nuestra directora académica, que tiene un doctorado específicamente en diseño instruccional. Entonces, a mí me preocupa eso, me preocupa ver que muchas personas ni siquiera se toman la tarea de buscar expertos para que lo asesoren con los diseños instruccionales. Quizás entonces es que está haciendo mal el trabajo los diseñadores institucionales de ofrecer su servicio. Lo que pasa es que existe ahorita, bueno, y en los tiempos, existe como mucha buena voluntad o incluso existe la vocación de querer enseñar a otros, porque bueno, estamos hablando de que tenemos personas como tal formadas en el área, educadores que no necesariamente, porque hay educadores que les encanta dedicarse al diseño y planear productos formativos, planear e-learning. O sea, hay muchos que se dedican solo al diseño instruccional, hay otros que se dedican a facilitar, es decir, otros hacen el diseño mientras que otros lo facilitan, y hay algunos que hacen ambos roles. Ahora bien, yo le comentaba en estos días a Adrián, porque vamos generando el feedback de los compañeros de los diseños de las experiencias que le van enviando a Adrián, y eso que él dice de la estructura es clave, ¿no? Nos sentimos motivados, queremos enseñar a otros, tenemos esa vocación de querer transmitirle a otro, pero muchas veces en esto no basta el tener esa sensibilidad para hacerlo, sino que requerimos de unas herramientas metodológicas, porque
sí es importante en estos diseños respetar y entender que hay una articulación de elementos que, como bien decía Adrián, hacen que la experiencia exitosa, o sea, garantiza que la experiencia de aprendizaje sea exitosa. Y además también garantiza la calidad de lo que estamos dando, la significatividad de lo que se está trabajando, y hay muchos elementos técnicos y metodológicos que empiezan a engranarse y que muchas veces nos damos cuenta que ay, pero yo vengo haciendo eso, y probablemente lo vamos haciendo por ensayo y error, yo le puse cualquier otro nombre, y cuando nos aproximamos a la formación en diseño instruccional y vemos técnicamente a qué se refiere, pues nos damos cuenta que eso le va dando mayor calidad a lo que vamos diseñando y a lo que vamos poniendo. Tanto es así que se convierten en herramientas mucho más poderosas, mucho más efectivas para el aprendiz, para el socio de aprendizaje que tenemos frente. Entonces, el tema del diseño instruccional es una herramienta poderosa y valiosa para un facilitador y un tutor virtual. Es decir, yo también veo a veces con preocupación lo que decía Adrián, de la cantidad de cursos y las cantidades de formaciones que han surgido en este momento que estamos viviendo. Y qué interesante, porque eso significa que estamos ávidos de avanzar, de crecer, de incorporar nuevas competencias, pero a mí también me surgen preguntas con respecto a que cuando hablamos de diseño instruccional hay un proceso. Muchas veces creemos que el diseño instruccional es solamente el guión, el que hacemos, la planificación que realizamos, con una serie de elementos que ahí se conjugan, objetivos, contenidos, estrategias, evaluación. O sea, creemos que es solamente eso, y resulta que el diseño instruccional es un proceso sistémico y sistemático que tiene otros elementos a considerar. Incluso cuando hablamos de diseño instruccional, hablamos de partir de las necesidades. O sea, es importante que podamos nosotros, facilitadores, personas que estamos en esta área, que podamos desarrollar el ser más acuciosos en observar en nuestros contextos de desempeño qué tipo de carencia, necesidad, situación que te está dificultando, incluso en los ámbitos organizacionales, en los contextos educativos, formales o no formales. Es decir, poder ver qué está ocurriendo, qué necesidades están surgiendo, y que sobre esas necesidades se pueden plantear propuestas formativas que den respuesta a esas situaciones. Por ejemplo, podemos encontrar en los casos, por ejemplo, en los ámbitos organizacionales, esto mismo que decía Adrián de las educadoras, que ciertamente hay muchas educadoras que, además de tener el miedo, además de encontrarse paralizadas porque es todo un cambio, hay educadores que se resisten y dicen, no tengo la computadora, no tengo la tecnología, no tengo la conectividad, y no quieren hacer una videoconferencia con sus estudiantes, entonces es más fácil mandar una guía, pero no hay una interacción, y en el fondo, en muchos de estos casos, lo que existe es una resistencia y es un no sé cómo hacerlo. Y allí, en ese no sé cómo hacerlo, hay una experiencia, hay un momento importante para entonces observar y detectar cuál es la necesidad que esos educadores están teniendo, y poder entonces sobre esa necesidad montar formaciones que al menos allí cumplamos ese paso del tema de iniciar a través del análisis de las necesidades de ese que quiere aprender y que quiere salir de la situación en la que está. Entonces, fíjate, te dice Ana Luna desde Guadalajara, te dice, eso nos pasaba en nuestra empresa, teníamos muy buena intención de enseñar y hacerlo divertido, pero nos faltaba la estructura. Una tal, creo que se llama, ay, ¿cómo se llama esta niña? Rubí Flores, creo que la conoce. Ah, sí. Dice, coincido, es crucial para que se genere la experiencia de aprendizaje. O sea, vamos a ver esto en un ejercicio físico. Pero claro, si puedes, por favor, haz tu esfuerzo por encender tu cámara. Es muy importante si puedes. Si no, por favor, haz el ejercicio junto conmigo. Por favor, crucen sus brazos, pero crúcenlos con un candado fuerte.
pegado al pecho, así que les duela, cuando pegan los brazos, que les duela, que les duela. Ahora crucen las piernas abajo, crucen las piernas y métanlas debajo de la silla, así que con mucho esfuerzo, que también les duela las coyunturas. Ahora bajen el mentón hacia el pecho, bajen el mentón hacia el pecho, así como carnero moribundo, como carnero moribundo. Y ahora digan, me siento espectacularmente bien. Me siento espectacularmente bien. Muy bien, ahora suelten los brazos, suelten los brazos. Eleven los brazos al cielo, eleven los brazos al cielo. Miren hacia el techo, así como mirando un cielo estrellado. Pongan una sonrisa de nerd estupenda y digan, me siento profundamente deprimido. Muy bien. Por favor, escriban qué fue lo que sintieron en ese ejercicio. Escriban qué fue lo que sintieron. A ver, Dani, ayúdame con la lectura del chat. También, Carlos, por favor, ayúdame con la lectura del chat. Si eres tan amable, enciendan sus micrófonos, por favor. Incongruencia, dice Rubí. ¿Quién más? ¿Quién más? Paola de Seattle, esa la digo yo porque a esa niña la amo profundamente y tengo que decirlo yo. Incongruencia entre las palabras y la acción. Sí, y luego dice Nidia que mi cerebro y mi cuerpo no sentía lo que decía. Ana Luna dice, no me creí lo que decía. Carolina dice, sí, fue extraño. Pau, no conecté la sonrisa con la depresión, jeje. Mi cuerpo no le hace caso a mis palabras, dice Carlos Ruiz. Y Talía dice, inconsistencia entre lo que decía y lo que hacía. Y César, confundido. Iván Zárate, muy extraño. Muy bien. Fíjense, estructura modela conducta. Lo acabamos de ver. Si la estructura no está alineada con la conducta que queremos obtener, no va a ocurrir. Por lo tanto, si el diseño estructural no está alineado con la conducta que queremos obtener, no va a resultar la experiencia de aprendizaje. Por eso tenemos que darle estructura a nuestras experiencias de aprendizaje para poder lograr los resultados deseados. El fundamento del aprendizaje es lograr que el socio de aprendizaje aprenda. Esa es una ley ineludible de la educación. Lo importante y primordial de la experiencia de aprendizaje es que el socio de aprendizaje, a ver, repitan. El socio de aprendizaje. Lo primordial en el aprendizaje es que el socio de aprendizaje. Lo primordial en el aprendizaje es que el socio de aprendizaje. Aprenda. Aprenda. Por lo tanto, la estructura para que pueda lograrse ese resultado está basada en un diseño instruccional impecable. Ahora, preguntémosle a Escampola, ¿qué estrategias de adquisición de conocimientos le corresponden a la virtualidad? Ok. Bueno, fíjate, hay variedad de estrategias, ¿sí? Hay variedad de estrategias. De hecho, como te decía, es bien importante que nosotros combinemos, ¿sí? Combinemos, cuando seleccionamos la estrategia, es importante tener claro el para qué, ¿no? O sea, el qué quiero lograr con esa estrategia. Porque muchas veces podemos estar seleccionando estrategias indistintamente por algún tipo de afinidad y no tener claro con qué intención la estoy aplicando. También tener mucho cuidado con el tema de la multiplicidad de estrategias, porque pudiéramos estar utilizando muchas estrategias a la vez y ellas no estar articuladas entre sí o estar usándolas, como quien dice, desarticuladas y cada una disparando hacia distintos lados, ¿no? Fíjense que es interesante que en la virtualidad encontramos un espacio poderoso para utilizar diversas estrategias y por eso en algún momento les decía del tema síncrono y asíncrono. Porque ciertamente cuando estamos con las personas, estamos haciendo una interacción como esta, nos permite aplicar, por ejemplo, esta herramienta del Zoom, nos permite utilizar y aplicar diversas estrategias como, por ejemplo, a través de esta herramienta podemos hacer trabajo en equipo,
sea, pudiéramos de alguna manera reunirnos en pequeños grupos porque la herramienta nos los permite. Entonces nosotros debemos, o sea, o deberíamos tener dentro de nuestro diseño planteado todo el desarrollo de unas instrucciones, y además de unas instrucciones, es decir, hacer un planteamiento, bien sea que, por ejemplo, queramos trabajar un estudio de casos, o bien sea que queramos construir un mapa conceptual o un mapa mental con los socios, eso se puede hacer perfectamente. Estoy hablando que se puede hacer a través de una interacción síncrona. De hecho, algunos ven así como wow, como que no se puede cuando aplicamos algún tipo de técnica grupal, por ejemplo, en el caso de una técnica de presentación, las mismas técnicas que nos está haciendo Adrián, que son técnicas para trabajar la sincronía cerebral, para incorporar esos elementos tan poderosos del cerebro, estas estrategias de gimnasia cerebral que Paul Denison, incluso como padre de la gimnasia, nos regala el tema de que hay una frase que a mí me encanta de él que dice que el movimiento es la puerta del aprendizaje. Y yo creo que es muy importante que esas son estrategias para crear clima, para crear un ambiente inicial, para también romper, y como bien nos explica Adrián, cada 8 minutos, cada 4 en la virtualidad, hacer un cambio de estrategia. También encontramos que podemos trabajar, y por eso les decía lo de en lo síncrono, podemos trabajar incluso con técnicas que nos permitan incorporar el storytelling, incluso el tema de hacer juegos. El mismo Adrián en las facilitaciones que hace con nosotros de formación de facilitadores virtuales, nos ha hecho incluso hasta actividades de juego donde tenemos que responder algún tipo, quién quiere ser millonario o algo similar a un muñeco en el que hay que ir completando. Nos aparecían unas bombitas que él nos colocaba con unas palabras así tipo memoria. Es decir, se puede también idear estrategias como esta que dinamizan. Es decir, no quiere decir que porque estemos en ámbitos virtuales, el tema de la dinámica, de la dinamización del grupo, eso se pierde y tiene que ser tradicional. De hecho, está muy vinculado con los diseños instruccionales, el tema del enfoque, porque ciertamente existen unas teorías instruccionales que nos invitan a ver algunos elementos para hacer que nuestros diseños sean más constructivistas, por ejemplo, que generen más encuentro con el otro. Entonces, ahí tenemos foros colaborativos. Nosotros podemos, y ahí ya iríamos al elemento de lo asíncrono. O sea, hay estrategias asíncronas como, por ejemplo, yo puedo idear algún tipo de cineforo. Yo puedo ver una película en lo síncrono y luego me puedo ir a lo asíncrono y establecer un foro colaborativo para que los socios o los participantes puedan hacer una interacción en ese foro sobre lo que vieron en la película, o más allá, un poco la vinculación de aprendizaje de la película. También podemos generar un cuestionario, un tipo cuestionario donde yo quiera verificar. Ajá, dígame. Campola, tengo que detenerte porque acabas de nombrar un tema que es para mí un tema crucial. Por favor, si vas a usar un vídeo en una experiencia de aprendizaje, garantiza que tú tienes los royalties para usar ese vídeo. No vayas a usar vídeos que son piratas, porque eso dice mucho de tu profesionalismo. De hecho, aquí en los Estados Unidos, si tú usas un vídeo o cualquier pieza que tiene derechos de autor y te denuncian, puedes recibir una multa, porque es delito federal, de hasta $250,000. Yo sé que algunos de ustedes están en países donde el derecho de autor no es demasiado respetado, pero yo, siendo un venezolano, me siento orgulloso de, en mi experiencia de aprendizaje, lo que nosotros usamos, todo paga derechos de autor o son libres de derechos de autor, lo que llaman royalty free. Por favor, garantiza que tus imágenes, tus audios, tus vídeos, tus juegos, todos están legales, porque si no, eso deja mucho que decir de ti como facilitador y como facilitadora. Por favor, le ruego eso.
Dime. Incluso quería agregar, Adrián, de lo que estaba explicando acerca de las estrategias que me preguntabas. Es interesante cómo también podemos desarrollar estrategias utilizando las redes sociales, usando el tema del Facebook, usando las bondades del Instagram, usando incluso el WhatsApp. Es bien interesante cómo, a pesar de que podamos tener algún tipo de estrategia que usemos síncrona a través de Zoom, a través de Meet, Google, a través de Jitsi, a través de incluso varias plataformas que nos dan las bondades de estas videoconferencias, que son bastante amigables. Fíjense cómo esas redes sociales también podemos plantear actividades. Por ejemplo, yo ahorita con algunos grupos que estoy facilitando unas experiencias de aprendizaje, les planteaba cómo a través del WhatsApp íbamos a trabajar sobre algo que se llama principios básicos de la acción grupal. Y básicamente allí, entre todos, construimos la clase de esos principios, donde cada uno intercambiaba un post o un flyer que diseñaban, y ahí estábamos desarrollando la competencia digital. Entraban y hacían una estructura pues muy esquemática, ya se habían preparado con su material, ya habían revisado, planteaban algunas ideas claves, y luego grabaron sus podcasts y sus voice, donde en menos de 4 minutos hacían un poco la explicación de ese principio que les tocó. Fue una experiencia muy interesante, porque allí se trabajan varios procesos. Entonces, creo que el vincular, el hacer un mix entre distintas herramientas, distintas estrategias, nos los permite la virtualidad. Pero tenemos que tener en cuenta, y eso es importante, por eso les he dicho que cuando hacemos nuestros diseños tenemos que preguntarnos, bueno, más allá de que por supuesto tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos que el socio de aprendizaje o el participante desarrolle una vez que termine la experiencia de aprendizaje. Normalmente cuando reviso estos diseños, me preocupa que desde el objetivo encontramos que la mayoría de nuestros objetivos que planteamos, los planteamos en función del facilitador y no en función del participante. Ya desde allí empezamos un poco a revisar esos elementos metodológicos del diseño. Realmente el objetivo es lo que va a lograr el socio, no lo que pretende lograr el facilitador. Fíjate que tengo a mi abogada especial desde allá de Guadalajara, Luz, por cierto, amiga de Dani, creo que estudiaron juntas o algo por el estilo, Luz Rea. Luz me dice, se cita la fuente de donde lo tomaste para respetar derechos de autor en YouTube y material de ese tipo, como cuando citamos información documental de internet. Muchas gracias, Luz. Como siempre, agregas valor con tu presencia. Sí, es cierto. Estudiamos juntas en coaching. Y yo las tengo perseguidas a las dos, no se preocupen. Muchas gracias, Luz. Vamos a hacerle una pregunta adicional, pero quiero que por favor, si son tan amables, aprovechando que está Carla aquí, que me encanta porque ella está en un horario diferente, ¿verdad, Carlita? A ver, lleven su mano derecha a la 100 derecha, mano derecha a la 100 derecha, y pongan por favor su mano izquierda en el cuello y empujen hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo. Muy bien. Ahora hacen lo mismo, pero en el otro sentido. Muy bien. Ahora, manos atrás, cabeza hacia adelante. Manos adelante, cabeza hacia atrás. Ah, qué bueno, qué bárbaro. Por cierto que hablaste de la gamificación y ahí tengo el recontraexperto de allá traído, importado desde Querétaro, Carlos Ruiz, que está con nosotros. Él nos ha dejado con los ojos blancos y sin vista utilizando juegos de toda índole, todos pagados con derechos de autor, todos legales y todos realizando actividades de evaluación presencial, de hecho, evaluación inmediata. Por favor, escríbanle a Carlos Ruiz, él estoy seguro que generosamente compartirá con ustedes información al respecto de gamificación para el aprendizaje. Por cierto, estoy esperando los artículos, ¿verdad, Dani?, de Carlos respecto a ese tema, publicados en su cuenta de
LinkedIn. Por favor, estén pendientes, síganos por LinkedIn, síganos por sus redes. Te pregunto, mi querida Escampola, parece que la gente cree que asistir a un programa virtual no significa estudiar y que los facilitadores, instructores, no deben, tú sabes, recargar a los socios de aprendizaje con estudios. Yo quisiera que me dijera qué experiencia tienes tú con estrategias de estudio y otros tipos de actividades educativas realizadas de forma asíncrona luego de la experiencia de aprendizaje o previo a la experiencia de aprendizaje. Yo creo que indistintamente que estemos en la virtualidad, yo siento que los niveles, por eso, eso que tú preguntas es otro elemento importantísimo que ya viene garantizado con el diseño. No porque sea un curso virtual, tiene que ser un curso online, o en este sentido tiene que ser un curso que me aporte poco. Y por eso es que es importante que el facilitador esté claro de los procesos que debemos garantizar en la audiencia, o sea, que debemos garantizar que se den en los socios de aprendizaje. Es importante incluso que podamos variar el hecho de incorporar lecturas previas. Para ello, probablemente, dependiendo de si nuestros cursos están alojados en alguna plataforma, podemos tener un espacio de lecturas, podemos tener un espacio de videos, un espacio incluso de investigaciones, depende de la información que se maneje, de manera tal que podemos incluso hasta pedirle al socio de aprendizaje que haga una lectura previa y ya venga con un mapa, venga con una lectura, venga con un esquema, venga hasta con un resumen, una síntesis. Entonces esas son estrategias que yo puedo usar para incluso organizar la información. Yo a veces me quedo sorprendida, por ejemplo, de lo poderoso que son los mapas conceptuales para hacer organización de contenidos que pueden ir de lo general a lo particular, ¿no? Y cómo eso te puede aclarar muchísimo en términos de lo que en este caso, de los aspectos principales de una lectura. Entonces, en el antes, ciertamente, el hacer una actividad previa ayuda al socio, una vez que está en la actividad síncrona, a ubicarse. La otra estrategia interesante es que una vez que yo tengo esta actividad síncrona, yo me pueda quedar... Déjame detenerte. Auxilio. Nombrate los mapas conceptuales e inmediatamente vi caras de duda. No estamos hablando de mapas mentales, ¿ah? Estamos hablando de mapas conceptuales, de Novak. El autor es Novak. Por favor, no confundamos mapas mentales con mapas conceptuales. Busquen el autor Novak, que es el autor de mapas conceptuales. Sí. También, ahorita Escampola va a aclarar eso, también la herramienta de mapas mentales de Buzan, de Tony Buzan, es tan poderosa como la de mapas conceptuales, pero el mapa conceptual es de carácter secuencial, mientras que el mapa mental es de carácter holístico y asociativo. Adelante, Escampola. Sí, de hecho, otra acotación a lo que estás diciendo en el tema de los mapas mentales y conceptuales es que de hecho el mapa conceptual nos permite organizar esa información, darle la estructura, porque ahí vamos a conseguir conceptos más generales y otros más específicos. Y eso es una estrategia súper interesante para incluso procesar información de manera más ordenada. Igual que el mapa mental suele ser una estrategia muy, muy buena para recapitular lo que aprendimos, un poco para poder plasmar lo que me llevo, lo que comprendí. Por eso es que es interesante esa distinción que hace Adrián, porque ambos mapas muchas personas lo utilizan deliberadamente. De hecho, también podemos incorporar, por ejemplo, el tema de las redes semánticas y podemos incorporar otro tipo de estructura que nos permite organizar información. Pero existen organizadores de información, o sea, existen estrategias que son organizadores de información. De hecho, les puedo recomendar, hay un libro muy bueno de Díaz Barriga,
que se llama Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Ese es un libro que desarrolla una cantidad de estrategias muy importantes y muy interesantes para un tutor, para un docente, porque de alguna forma incluso las clasifica para uno poder, incluso eso que les estaba diciendo, herramientas o estrategias para organizar información, para ejemplificar, es decir, va dando una serie de estrategias, incluso son súper importantes las estrategias metacognitivas que podamos utilizar. Eso es, Dani, ese libro, muy bien, ese es. Las estrategias metacognitivas también son muy importantes, todas esas estrategias que debemos usar para hacer que el socio de aprendizaje también logre constatar los aprendizajes que se logró, logre hacer reflexión y logre conectar los contenidos con la utilidad, porque ahí está el elemento clave del aprendizaje significativo, además de disfrutarlo y además de hacer una vivencia pues significativa, que yo pueda entender al final esto para qué me sirve, esto cómo lo puedo aplicar. Por eso es que es muy valioso que nosotros en nuestras actividades síncronas planteemos ejercicios, planteemos casos, planteemos situaciones donde lo que vimos en lo síncrono lo podamos hacer en lo asíncrono. O si bien no existe lo síncrono, que nosotros podamos incluso incorporar por allí el tema del ciclo del aprendizaje acelerado, que es un modelo súper importante donde hay una fase que nos plantean la activación, la aplicación de esa práctica, de esos contenidos que de alguna manera vamos trabajando. A ello hay varios modelos, pero la metodología de aprendizaje acelerado es muy valiosa. Yo también suelo enunciar que el modelo de los eventos instruccionales de Gagné también es muy ejemplificante para que una persona que facilita, pues entienda la mediación, y en esa mediación, pues comprendamos qué debemos garantizar en el inicio de una experiencia, qué se debe garantizar en el desarrollo y qué se debe garantizar en el cierre. Un poco para esto que dice Adrián, que es el tema de que al final la intención es que exista aprendizaje, pero que también exista incorporación de nuevas conductas que en definitiva hagan que ese socio realice de distinta manera o al menos incorpore nuevas estrategias en eso que va a desarrollar. Bueno, eso también nos lo permite el diseño instruccional. O sea, el diseño instruccional es una herramienta de verdad poderosa, que en este momento está dando mucho no solo a la presencialidad, sino también a todos los productos e-learning que estamos generando. Suele verse inicialmente complejo, pero es interesante porque permite tener una estructura que, bueno, por supuesto va garantizando, como les decía al principio, el favorecer el desarrollo de competencias en las personas, aumentar la calidad y el significado de los aprendizajes. Incluso a nivel organizacional, los diseños instruccionales acompañan el cumplimiento de algunos objetivos estratégicos en las organizaciones, generando los planes de carrera, acompañando un poco el tema, hasta incluso los assessment centers, que en estos días Adrián tenía a un experto súper bueno y valioso en temas de assessment center. Hasta allí el diseño instruccional también tiene su contribución con respecto a la estructura que se puede brindar al... entonces, bueno, realmente el diseño instruccional nos da mucho a los facilitadores para aumentar la calidad de los productos que generamos o de las intervenciones que realizamos en nuestras facilitaciones. Fíjate, tú hablaste de esa palabra que a veces es hasta casi prohibida en algunos ambientes, que es metacognición, porque es quizás una de las palabras más ignoradas en el mundo de la educación. Por cierto, que Rafael cantaba una canción que decía metacognición, en tus ojos hay clara metacognición. ¿No era la canción así?
La de Rafael. No, creo que confundí la canción. Pero Show Emotion, no es que estaba preparado yo, es casualidad que tengo el libro aquí, de Show Emotion. Dice que el conocimiento acerca de la cognición incluye 3 tipos diferentes de conocimiento metacognitivo. Conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento condicional. ¿Cómo es? Conocimiento declarativo, procedimental y conocimiento condicional. Eso, fíjate. Fíjate. Que eso, ajá. Ajá. No, eso que estás diciendo está muy vinculado con lo que se plantea con el tema de las competencias, ¿sí? Y de hecho, cuando planteamos modelos basados en competencias, los contenidos que se trabajan suelen clasificarse de esa manera. Los clasificamos en contenidos conceptuales, o en este caso pueden estar vinculados con lo declarativo, contenidos procedimentales, y el tema de los contenidos que están vinculados con lo actitudinal, con lo valorativo. Fíjense cómo en la metacognición, claro, estos son temas mucho más profundos, dependiendo hasta dónde lo queramos llevar, pero básicamente es invitar a ese socio a que pueda ser consciente lo que aprendió. Muchas veces estamos en automático, ¿no? Entonces, bueno, estamos aprendiendo, pero en algún momento tenemos que llevar a ese socio de aprendizaje al aquí y el ahora. O sea, incluso a llevarlo a que logre tocar más profundidad, porque a veces tú les preguntas, ¿y qué te pareció la experiencia? Bien. Ajá, ¿y qué significa bien? Ajá, vamos a ver, dame más elementos. Entonces ahí tú lo vas ayudando a que vaya entrando en las profundidades. Igual ocurre con el tema de la metacognición. Si, por ejemplo, estamos enseñando secuencia, vamos a ver, ¿qué fue lo que vimos hasta ahorita? ¿Qué fue lo que trabajamos? ¿Qué fue lo primero, lo que decía un poco Adrián? A ver, repitan conmigo. Casi que repeat after me. O sea, casi que él decía, repitan conmigo. El primero, el segundo. Ahí estamos generando procesos de metacognición donde recogemos, vamos recogiendo de alguna manera, y él lo hace, claro, ya lo veo. O sea, le permitimos al socio que pueda hacer como ese insight y decir, lo veo, ya lo vi, claro, primero esto se vincula con esto, porque, bueno, muchas veces no todos los socios los tenemos conectados. En algún momento algunos se nos van y tenemos que utilizar estrategias para tenerlos presentes en la presencia y no presentes en la ausencia. Muy bien. Hablamos ya de algunos elementos de las estrategias cognitivas y de las estrategias de metacognición. Vayamos más a profundidad todavía. Las estrategias que implican resolución de problemas en línea. Resolución de problemas. Como algunos de ustedes saben, pues a mí me encanta. Yo soy, le decía a Luis Gerardo, que yo soy un dificilitador. O sea, a mí me encanta dificilitarle a la gente. Te encanta generar conflicto cognitivo. Así es, crearle un conflicto no solamente cognitivo, un conflicto con su pasado, con lo que tenía por cierto, para que me declare eso que yo hasta hoy tenía por cierto. Porque esa es una declaración de lo más hermosa que hay. Cuando tú declaras, esto es lo que yo hasta hoy tenía por cierto, ¿verdad, Carla? Suena divino cuando tú te declaras así, porque te declaras ignorante. ¿Quién se declara ignorante? A ver, ¿quién se declara ignorante? Con orgullo. Imagínate que yo tengo un doctorado en ignorancia, así que la pregunta es, ahí está Iván, muy bien. ¿Qué estrategia de resolución de problemas se puede aplicar fácilmente en la virtualidad? Bueno, fíjate que eso está muy, muy relacionado con cuando tú hablabas del tema de los desafíos, ¿no? Y el tema incluso también hay metodologías que están basadas en retos, y hay metodologías que están basadas en desafíos, ¿no? Y rápidamente se le puede plantear al socio de aprendizaje, y fíjense que es interesante. Yo siempre sugiero que hay algunas cosas que no las planteemos literales, ¿no?
la mayoría de los facilitadores, tutores, docentes, muchas veces le plantean a los chicos cosas que hasta en las mismas lecturas las consiguen literales. Siempre tiendo a sugerir que hagamos planteamientos de preguntas o de situaciones inferenciales, que de alguna manera le lleve, incluso argumentativas, ¿no? Que tenga hasta que fijar postura frente a lo que ocurrió. Ciertamente, este tipo de resolución de conflictos no tienen que ser cosas muy largas, pueden ser situaciones hasta de la vida cotidiana, donde tengan aplicación ciertos contenidos que estamos viendo, ¿no? O ciertos elementos que tenemos que aplicar. Entonces yo sí creo que la estrategia de resolución de problema, o en este caso de resolución de conflicto, o basado en el desarrollo del planteamiento de retos o desafíos, es una estrategia interesante que se puede aplicar en espacios virtuales. Incluso también el tema del roleplay. Podemos incorporar, podemos vincular estas dos estrategias, el tema del roleplay, el juego de roles, con un tema de resolución de conflicto para que la persona asuma, o sea, siendo tú, teniendo tal rol, siendo el líder en la organización o siendo el que tiene que qué sé yo, tomar la decisión frente a alguna situación en particular, entonces establecer allí el diseño de una situación que no tenga respuesta inmediata, porque esa es otra cosa. Cuando establecemos algún tipo de actividad que tenga que ver con resolución de problema, ciertamente tiene que estar bien diseñada para que sea realmente un problema, porque a veces colocamos cosas como muy sencillas y tiene que ser realmente un problema, es decir, no debe tener respuesta inmediata, sino que tenemos que empezar la construcción de cómo vamos a proponer la resolución. Y bueno, en ese caso, Adrián, es bien importante que tengamos clarísimas las instrucciones de lo que le vamos a solicitar al socio en esa resolución de problema. Está el caso, pero están unas preguntas clave que van como indicándole en este caso al socio de aprendizaje por dónde, o sea, qué es lo que va a plantear en función de lo que tiene que resolver o la propuesta que va a hacer. Muy bien. ¿Me estás escuchando, Campola? De pronto te quedaste... ¿Sí? Ajá, ahora sí. Okay. Por favor, no te estoy escuchando. Le ruego, por favor, que pongan sus manos frente a la pantalla. Pongan sus manos frente a la pantalla, los que están conectados. Pongan las manos en la pantalla. Vamos a tomarle las huellas dactilares. Ahora a ustedes ahí, muy bien. Ya quedaron registrados. Así que ustedes saben, Adri, tú sabes cómo es la cosa aquí. Tienen que quedar registrados porque ahorita empezamos a investigarlos. Y esta investigación me lleva a la próxima pregunta, que ya, por cierto, empezamos a declarar el cierre de esta experiencia de aprendizaje exitosísima, no sin antes darle la bienvenida a mi estudiante más, vamos a decir así, más querida, tengo que decirlo, que ella, yo la amo profundamente, que es Elene Sokolova, desde la ciudad de Doral en Florida, que es una aprendiz eterna. Me encanta porque ella, fíjate, médico anestesiólogo, médico tradicional chino, o sea, estudiante sempiterna y siempre anda buscando una oportunidad para conectarse con nosotros en el aprendizaje. Le doy la bienvenida a mi querida Elene Sokolova. A ver, los que puedan saludar a Elene en pantalla, salúdenla con cariño, que yo la tengo en especial aprecio. Gracias. Saludos. Muchas gracias igualmente. Saludos a todos y saludos a Campola y pues. Gracias. Tú sabes cómo es, sabes cómo es. Yo sé que tú vas a dar pronto un programa de diseño instruccional para la virtualidad. Te pido que por favor, si puedes, anúncialo a la audiencia, que estoy seguro que algunos la recibirán con beneplácito. Por favor, dinos cuándo comienza. Seguro que sí. ¿Cómo va a ser eso? Sí, hemos un poco para darle mayores herramientas y seguir en ese proceso y en ese camino de crecimiento profesional, de crecimiento técnico de nuestros queridos facilitadores. Bueno, hemos pensado en un espacio para favorecer que ustedes puedan optimizar el diseño de sus experiencias de aprendizaje cortas, o bueno,
en este caso, siempre estamos abocados a las cortas, pero eso no quiere decir que los principios no se puedan aplicar en experiencias de aprendizaje más largas. Estamos pensando en una formación de 5 semanas, en este caso serían 5 sesiones de 2 horas cada sesión, para que, bueno, podamos compartir en este espacio, porque lo interesante de hacerlo en este espacio es que vamos a vivir, vamos a hacer la formación, pero además vamos a ir teniendo la parte práctica inmediata, ¿no? Porque vamos a tener la posibilidad de ver ejemplos concretos en la virtualidad. Sería entonces de 10 horas la formación, de 5 sesiones, estamos planteando los días martes a las 7 de la noche, bueno, en este caso 7 horas Venezuela, y creo que también es la misma hora de Adrián. 6 horas de México, 6 horas de Bogotá. 6 horas de México, para que comience a partir del 16 de junio. Estamos haciendo esa invitación, los que estén interesados en adquirir, en seguir desarrollando estas destrezas que son muy importantes del diseño instruccional para complementar de alguna manera lo que ya un facilitador realiza. Bueno, estamos haciendo esta invitación para esta formación a partir del 16. Los que estén interesados, bueno, pueden escribirle a Adrián, también me pueden escribir a mí, a través de mis contactos, y bueno, podemos vivir una experiencia interesantísima que le va a dar un valor agregado a tu perfil como facilitador, que ya de por sí se están formando muchos con Adrián en el mundo como facilitadores virtuales, y además incorporamos la herramienta del diseño en ámbitos de la virtualidad, y creo que esos son dos componentes que se van a unir y que van a hacer que ustedes puedan mejorar, puedan optimizar y puedan hacer cosas muy, muy poderosas, como sé que ya las hacen. Aquí ya respondió Carolina Miranda que ella está interesada en la formación. Qué maravilla. Ya tuviste la primera respuesta. Eso es increíble. La gente reacciona ipso facto a tu convocatoria. Qué bueno, bienvenidos. No voy a dejarte ir sin responder un par de cosas más. Primero, lo que no se mide, estoy esperando que alguien abra el micrófono y diga, lo que no se mide, no se mejora. No se controla. Mejora. Lo que no se mide, prendan el micrófono. Lo que prendan el micrófono, todos, prendan el micrófono. Demuestra que están vivos, anda. No Demuestra que están vivos, vamos. Lo que no se mide. No se Lo que no se mide, no se mejora. No se mejora. Así No es. se mejora. Es control. Así es. Por lo tanto, les pido ahora que silencien sus micrófonos para que no se oigan los perros, los muchachos. Y le pregunto a mi querida Scampola, ¿qué estrategias puedes mencionarnos ya para evaluar en la virtualidad? Ok, bueno, ciertamente el tema de la evaluación es todo un tema, ¿sí? Ciertamente digo que yo, como decimos aquí en Venezuela, es todo un temazo. Porque bueno, la evaluación en los ámbitos presenciales ya tienen sus complejidades, cuanto más, imagínense, las evaluaciones en la virtualidad. Sin embargo, hay diversidad de estrategias que podemos aplicar para evaluar, y va a depender de la naturaleza también de los contenidos. Eso va a estar casado con los objetivos, es decir, cuando nosotros en los diseños instruccionales planteamos lo que queremos que desarrolle, que logre, que alcance ese socio, ya eso me va anclando de alguna manera con la actividad evaluativa. Sin embargo, bueno, podemos encontrar, si yo quiero hacer una verificación de contenidos puntuales, hay una serie de cuestionarios, incluso hoy en día a nivel virtual existen herramientas digitales que me permiten diseñar cuestionarios con distintos reactivos o tipos de pregunta, bien sea verdadero y falso, bien sea selección simple, selección múltiple, e incluso completación o de desarrollo,
donde en este caso, después de vivir la experiencia, el socio puede entrar en la interacción de ese recurso y hasta él mismo evaluar, a veces son inmediatos y él puede verificar sus avances, que eso es interesante. También hay estrategias, yo creo que es bien poderoso que nosotros consideremos los distintos tipos de estrategias que existen en la evaluación, las formas de participación, por ejemplo, el tema de la autoevaluación, de la coevaluación, y en este caso, bueno, la heteroevaluación es la del docente, pero el tema de la autoevaluación siempre es interesante incorporar algún tipo de estrategia, bien sea porque tenemos un cuestionario o bien sea porque generamos una actividad con los socios de aprendizaje para que puedan ir revisando sus avances, así como también estrategias de coevaluación, o sea, que podamos plantear estrategias para evaluarse entre pares, con las demás personas con las que podemos estar compartiendo, bien sea con un equipo, pero también puede ser con un par o con otros compañeros. En la evaluación también propongo, bueno, hay pretest y posttest que nos permiten ver, bueno, cómo llegué a la experiencia y qué me llevo de la experiencia, o un poco validar qué conocimientos previos tengo y luego puedo, eso lo puedo hacer comparativamente o lo puedo hacer indistintamente para verificar lo que me llevo. También puedo utilizar otro tipo de estrategias que pueden evaluar otro tipo de contenido para ver un poco el desarrollo de las destrezas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, facilitar un poco lo que hace Adrián, ejercicios, casos como muy prácticos. Si usted está formándose como facilitador, pues en algún momento puedo evaluar a través de actividades prácticas que me permitan ver esos elementos aplicados, pero además ese desarrollo de destrezas de un contenido en particular. Entonces hay actividades prácticas, hay también ensayos, si quiero generar más bien producción de ideas, de reflexiones, de argumentaciones, entonces también puedo echar mano de los ensayos, de alguna construcción, por ejemplo, de resúmenes. Hay resúmenes que se pueden utilizar al final. De hecho, ayer Dani, en la actividad que ellos tuvieron sobre el ciclo, también hablaban al final en los cierres que usaban este tipo de estrategia de resumen, un poco para hacer síntesis de lo que nos vamos un poco llevando, de lo que comprendimos. Eso también es una estrategia que podemos usar de evaluación. Y como te decía también, yo puedo utilizar algún podcast para evaluar al final. Incluso yo ahorita estoy viviendo la experiencia con un curso, estoy haciendo algo que le llamé seminarios. Y son son una especie de exposiciones, pero a mí me gustan más seminarios porque los chicos tienen que incorporar actividades técnicas grupales y tienen que incorporar actividades donde tienen que hacer que sus compañeros ejerciten la habilidad directiva que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la comunicación asertiva, ellos montan todo el seminario y a algunos les he puesto el reto o el desafío de que lo hagan síncrono y otros lo han hecho asíncrono. Entonces han tenido que montar sus presentaciones con audio, han tenido que hacer una cantidad de elaboración de recursos multimedia que además allí se pueden evaluar competencias digitales. O sea, va a depender de lo que queramos evaluar, pero sí estas pueden ser algunas estrategias evaluativas, los mismos mapas mentales, los mismos mapas conceptuales, son estrategias evaluativas interesantes. Y bueno, hay diversidad de herramientas que podemos plantear para evaluar. Vivamos una, ¿sí? Adelante. Adelante. Muy bien, nos están poniendo a vivir un cuestionario de evaluación. Ya respondí. ¿Los demás ya respondieron? Ya están respondiendo a la evaluación.
Listo, ya la envié. Sí, faltan solamente 3 personas. Vamos Me a ver. gustaría, Adrián, me gustaría Vamos a ver. acotar algo. Dame un momentito nada más mientras terminamos la evaluación. Muy bien, vamos a dar por terminada la evaluación. Ahora, finalizar votación, compartir los resultados. ¿Están viendo los resultados? ¿Se ven los resultados? Sí. ¿Les gusta la herramienta? Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿nos las vas a enseñar? Sí, cuando asistas al curso, muchacha. ¿Tú no has visto la pinta de judío que tengo yo? Me vas a decir a mí. Claro que te la voy a compartir. Yo soy así, de verdad, soy poco regalado a estar compartiendo cosas gratis. Ustedes han visto que todos mis eventos son costosos y no se realizan públicamente. Mira cuánto pagaste por estar aquí. Increíble. Vamos a cerrar esta experiencia. Ajá, quería hacerles la acotación con el tema de la evaluación para cerrar ese punto que me preguntaba Adrián. Cuando evaluamos, es importante que nosotros estemos claros que medir, o sea, para evaluar implica medir, pero no necesariamente si solo medimos, evaluamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con este caso concreto, Adrián hizo una medición un poco del impacto de este espacio. Reactiva. Del impacto de este espacio. Ahora, es interesante que sobre la base de esos resultados, nosotros incorporemos entonces los otros elementos de valoración del proceso, ¿sí? Es cuando entonces esos tipos de evaluación te permiten tomar decisiones para reconducir lo que se está haciendo, reorientar. Entonces, es valioso cuando la evaluación no la vemos solo desde una mera medición, sino que la evaluación tiene que ser para nosotros una herramienta que también permita reconducir lo que vamos haciendo, validar que lo que planteamos de alguna manera va dando los resultados que queremos, y por eso cuando evaluamos, hacemos una valoración donde muchas veces tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos haciendo, y no dejar la evaluación exclusivamente para el final, sino que en muchos momentos también como facilitadores y como diseñadores, plantear diversos tipos de estrategias que nos permitan evaluar a lo largo del proceso de manera tal que podamos proveerle al socio de la oportunidad de darse cuenta cómo va, incluso también el mismo facilitador verificar cómo va su experiencia y hacer inclusive los ajustes pertinentes a lo que se requiere. Entonces quería acotar eso allí para no quedarnos solo con la medición, sino que hagamos completo el proceso de la evaluación. Hey, acérquense a la cámara, acérquense a la cámara, acérquense a la cámara, acérquense mucho a la cámara. Y los que no están conectados, por favor, escuchen que voy a decirlo bien bajito. Yo tengo la estrategia de que evalúo desde antes de la experiencia, desde todo momento de la experiencia, y al menos una vez cada 30 minutos en la experiencia. A veces evalúo cada 15 minutos y a veces evalúo cada 10 minutos y a veces evalúo cada 5 minutos, dependiendo. Si son centennial, lo hago cada 5 minutos. Si son millennial, lo hago cada 10. Y si son begennial, bueno, a veces lo evalúo y a veces no. A ver, quienes pertenecen a los begennial, por favor, ya saben, con cuidado. Vamos a ir cerrando entonces esta experiencia dándole las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado, y lo voy a hacer con una estrategia de apoyo motivacional. En el diseño instruccional existen lo que se llaman estrategias de apoyo y estrategias motivacionales. Entonces le voy a dar la oportunidad a Escampola que cierre la experiencia así con fuerza, utilizando la estrategia que ella desee para motivarlos a ustedes a continuar adelante. A ver, bueno, me gustaría en este caso que ustedes nos pudieran compartir, a ver, qué se llevan en una palabrita,
en una palabra, ¿qué se llevan de este espacio que podemos compartir juntos? A ver, ¿qué se llevan? Que algunos abran sus micrófonos y nos compartan otra vez, o también lo pueden hacer a través del chat. Muy bien, por aquí Luis Gerardo nos dice entusiasmo. Gracias, Luis Gerardo. Muchas reflexiones. Gracias, Laura. Carolina dice mente abierta a cambios. Carlos, reto. Yo le propongo desafío. Janet da Silva, refuerzo. Talía, desafío. Irene González, conocimiento. Ilse, motivación. Vidalis, desafío, no sé qué será, es una palabra que acaba de inventar. Ah, no, fue que se equivocó. Desafío. César dice más necesidad de aprender. Iván, desafíos, más interés en el tema, dice Ana Luna. Carla dice motivación. Muchas gracias. Entusiasmo y desafío, dice Elene Sokolova. Franjali dice creatividad. Lucía Ayala, aprendizaje. Dani Carrasco, estructura, claridad y nuevas herramientas. No podía ser menos, siempre en 3. Ella sabe que esa es una de mis estrategias preferidas, de a 3, como Cassius Clay. 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. Gracias por haberse conectado. Gracias por su asistencia. Por favor, les ruego estén pendientes de futuras oportunidades. La semana que viene están llenas de oportunidades. Vigilen mis redes. Vigilen las redes de Scampola, que ella va a estar allí siempre colaborando conmigo, difundiendo las invitaciones. No progresa la gente si no es por el bienestar que obtiene. O sea, los pueblos no progresan si la gente no progresa. Y ellos no lo pueden hacer si no cuentan con los medios. Yo le doy las gracias a Scampola por haber sido generosa en compartir con cada uno de nosotros el día de hoy la cantidad de información y conocimiento que nos ha regalado. Gracias, Scampola. Les Muchas deseo gracias a todos ti un y a feliz ustedes fin por de estar. semana. Muchos besos a sus familias, a sus hijos. Y como siempre, nos veremos En el espejo. en el espejo. Nos vemos en el espejo. Chao, que tengan feliz día. Chao. Gracias, Adrián. Bye, bye. Gracias, Adrián y Scampola. Gracias. Gracias, que estén bien. Chao, mi amor, Feliz día a gracias. todos.